Y hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Estamos de vuelta con un nuevo video. Ahora estamos en la ocasión de video de preguntas y respuestas 2, edición 2025, por así decir. Ahora en esta nueva edición, yo junto a dos amigos que me han ayudado mucho en los mods en el canal, que es Fire Dragon y Rodrigo Zorrot. Ahí les dejo sus canales en la descripción. Me van a estar ayudando a responder estas preguntas. Ahí si quieren saludar, Rodríguez y Fire Dragon. Hola, ¿cómo andan? Bueno. ¿Qué onda, banda? Aquí andamos. Pues bueno, gente, ya los escucharon. Ahorita vamos a pasar ahora sí a las preguntas. Bueno, la primera tenemos el mod de shaders de la 2.4 a la... Desde la 2.4 a la 2.2. Yo creo que se refería al revés, de 2.2 a 2.4. El desarrollador no ha dicho nada, sí lo conozco. Es un chino que usa una skin de Minecraft, pero pues esperemos pronto se haga algo. Pero bueno, ¿El espadachín verde olvidado? Ese mero. Ese. No, sí. Ay, qué chido. Esos shaders me corren re bien. En un promedio de 45 FPS. 45, no, imagínate la mía, que explota. Pues bueno, esperemos pronto saque alguna novedad este estimado. Y pues pasemos a la siguiente, a ver. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar su propio canal de Survival Craft? Todos queremos un consejo. Aquí los tres vamos a dar un consejo cada quien, porque los tres tenemos canal. Bueno, Rodrigo ya no ha estado activo, pero va a volver con un nuevo mod. Así que bueno, mi primer consejo es de que háganlo por hobby. A lo mejor muchos lo quieren hacer por alcanzar vistas o así, pero en verdad si lo hacen por el juego, pues háganlo por el hobby de Survivalcraft o lo que les guste, en este caso grabar. No sé los demás qué opinan, chavos. Pues si te dedicas, por ejemplo, a series de mods o algo así, estaría muy bien. Menos, yo nada más doy una sugerencia personal, no es nada ni por disgustos o algo así. De preferencia no hagan los retos de 100 días porque ya están inundando mucho YouTube de eso. Así que de preferencia hagan series de mods más interesantes. A ver, ajá, yo diría que pues tengan consistencia y que ahora sí que contenido original. Ahora sí que ya muchos canales están subiendo lo mismo, entonces pues un poquito de contenido original a la comunidad no caería tan mal, la neta. Ahí está. Pues algo variado. A la siguiente. A ver, dice: haría un servidor de multijugador con youtubers, Survival Harmless, Airplay, etcétera. Bueno, esta la voy a responder junto a Fire Dragon, que ha estado en el tema de los servidores, y conmigo. Es un poco difícil mantener un servidor estable a 24/7. Se ha intentado una vez con un grupo cerrado, con un señor Raka Marcus, pero ya algo más profesional sí es un poco difícil. No sé ahí qué opine Fire Dragon. Pues tendrías que tener, por ejemplo, si quieres un servidor 24/7, mínimo usar una computadora ahí que esté las 24 horas gastándote energía eléctrica. Si ya quieres hacer un servidor público, pues bueno, se puede, aunque no es muy recomendable, ¿verdad? Pero sí es posible. Sí, bueno, ahí pasamos a la siguiente, gente. Vamos a leerla. Dice: ¿qué probabilidad hay de que SC2 llegue a tener un toque más realista con plantas o como modelos más pulidos? A ver, Rodríguez, te dejo esta. Yo me acuerdo que una vez tuve en mente hacer como que un remake de todos los modelos, pero nunca se llegó a nada. O sea, nomás fue la idea, chance nomás cambié creo que 2 que 3 armas, pero nunca llegamos a mucho, la neta. Pues ahí está, es algo, pues se puede un poco más realista, no digo que como los shaders, que esos implementan iluminación, pero sí se podría. Sí. Kix, saludos Kix, ¿tienen algún nuevo proyecto en mente? A ver, aquí vamos a responder cada uno, tanto lo que hacemos juntos o separado. Uh-huh. Pues en mi caso, yo colaboro con ustedes con herramientas y así, y en cuanto a mods, pasar algunos anteriores a lo actual, aunque es un poco tardado, y claro, colaborar aquí con los compillas. A ver, Fire. Próximamente, en octubre, saldrá una nueva versión del mod de terror, ya probablemente mucho más pulido y de mejor calidad,
con nuevas características. Que bueno, no spoileo más y ahí ustedes las verán próximamente en unos 2-3 meses. A ver, Rodríguez. Pues ahora sí que ahorita lo que andamos haciendo es retomando un mod que dejamos incompleto en la actualidad, que pronto van a ver de qué trata. Y por mi parte, voy a empezar a como que dar un poquito de apoyo a la comunidad, en el sentido de que voy a hacer unos videos de cómo modelar y hacer texturas para ahora sí que para este juego de Survival Craft, y si se puede también música y sonidos. Excelente, excelente. A ver, pasemos a la siguiente. ¿Qué saben ustedes acerca de Dead School? ¿Creen que algún día Survival Craft tenga la fama que tuvo en sus inicios? La segunda se la dejo a Fire. Y sobre la primera, yo sí he hablado con Dead School. En cuanto a sus temas del canal, eso sí no sé mucho, pero sí anda ahí estable en cuanto a su vida personal, se puede decir. Ya en temas de Survival Craft no le he preguntado mucho, pero según yo sí anda bien el chavo. Bueno, el honorable Don. El joven. Y la segunda, ¿qué opinan, chavos? ¿Creen que algún día tenga fama como en el principio? Sí. Yo digo que sí. Yo creo que en el futuro que va a volver a regresar. Pues ya están sacando mods bastante interesantes, como el de Sanjat o el Kix. A ¿Qué ver, deidad? ¿quieres que Esa la la responda contestan Fire? ustedes, porque esa es mi pregunta. Vamos a ver, dice Fire Dragon, ¿continuarás creando alguno que otro video de mods el resto del año cuando sea posible? Yo creo que te refieres al canal en general, o por mi ausencia de vez en Sí, cuando. sí, tu ausencia, creo que el 2024 casi no hiciste nada. El 2024. Pues bueno, respondiendo a la pregunta, lo que les planteé, no me acuerdo si fue en Discord o en YouTube, en general a la comunidad que escuché, retomar, por así decir, de una forma estable, puede ser una vez por semana o un video cada 2 semanas, y claro, desarrollos internos con la comunidad. Más que nada por temas de tiempo, ya estando en la escuela o estando en vacaciones, un poco más activo, y tratar de estar pues manteniendo la comunidad del blog, que es lo que abarca en mí. Ya los demás ahí son los que contribuyen a crear esa comunidad. Pues bueno, pasemos a la siguiente. ¿Cómo puedo crear un mod? Esta está sencilla. En la comunidad de Discord ya tenemos ahí. Te podemos Información. ayudar a más o menos la información básica para que inicies. Y poco a poco, pues, si va saliendo algo bien, pues podemos ayudarte. También en el canal hay uno que otro contenido, pero sí me extendería si te digo cómo crear un mod desde cero. Pues bueno, pasemos a la siguiente, a ver. Siguiente, únanse al Discord. Dice, ¿harías una colaboración conmigo para hacer algún tipo de video o explicando algún mod? Casi no he hecho colaboraciones, yo creo, porque no me han llegado propuestas a veces, aparte de los que ya somos amigos y tenemos colaboraciones fijas, como ahorita que traemos una ahí con el Rodrigo. Pero sí, mándenme bien ahí sus datos y yo buscaré ahí cómo contactarlos, o por medio de Discord también, para que se arme algo. Exacto, a la discordia, únanse a la discordia. Únanse. A ver, Fire, te dejo hasta a ti. ¿Qué opinas del mod DICE? Pues lo he jugado poquito. Y pues sí es un buen mod, pero pues no tengo que opinar mucho porque no lo he jugado mucho, la verdad. Pero sí he visto que es buen mod. Rodríguez. Yo opino que está bonito. A ver, pasemos a la siguiente. Dice, así como en Minecraft hay mods de terror o bichos que tratan de matarte, en Survival Craft se pueden hacer mods así también. A grandes rasgos, pues sí hay. No sé si te refieres a algo más específico que te persiga, que se podría hacer. Si ese es el caso, pues esperemos que Fire Dragon nos traiga novedades en octubre, como nos dijo anteriormente. No sé si eso responde a tu pregunta, Douglas Rico. Sí, de hecho hay un buen de mods como que con esa finalidad de agregar criaturas. Fire tiene, yo tengo algunos también.
Y El lo de más como zombies. que, ajá, el de zombies también existe. Y por ejemplo, el más, ahora sí que refiriéndonos a lo que dijo Ricardo, de que te persiga, el más reciente podría ser también el de Kike, que no ves que es el Slenderman que te va siguiendo y se pone la pantalla oscura. En efecto, Cierto, ese modo yo no le me ayudé acordaba. con el modelo. Ah, ese está bien verga, la neta. No, pues sí, sí hay un buen de mods de como con esa temática. Hasta ayudé a programar el modelo, para que mueva los tentáculos y todo. Está chido la Sí, animación que hace. está muy bien. Ahí para que lo chequen en el canal de Kicks. Dice Joao Craft. ¿Cómo conociste SolarCraft 2 y cuánta edad lo empezaste a jugar? Híjoles, la edad es así, no me acuerdo. Se supone que fue en el 2017. No lo sé. Es así, no me acuerdo bien. Uf, ¿Cómo lo bueno, conocí? En lo personal, yo lo conocí por Search Play, pasando un tiempo por el Let's School, pero de School no vi mucho, la verdad. Pero en sí fue por Search Play. Y yo no jugaba Minecraft, en sí me salieron varios jueguillos de ese estilo de cubos. Y por ahí andaba el SS Demo. De ahí fue cuando ya lo descargué y lo empecé a jugar. ¿Qué crees? Bobbycraft, no, Survivalcraft. Excelente, a ver. Esperemos que crea ese youtuber, que no lo ubico mucho, pero esperemos todo salga bien ahí. Harás mods en el futuro. Si te refieres a contenido nuevo en mods, pues aparte de las colaboraciones que traemos, esperemos que sí. Aunque lo importante sería portear los antiguos. ¿Crees que Carlos lance 2.5 fines de año? Siento que no, pero a veces de repente en diciembre se agarra publicando diario y lanza algo, pero ahí sí no sé. ¿O qué Entre opinan, chavos, de sorpresas. esa? yo digo que será hasta Pues, el 2026 o 2027. ajá, lo más probable es que sea 2026. Así como que teniendo las expectativas muy altas, 2026, la neta. Pues bueno, vayamos a la A la siguiente. siguiente. A ver, dice. A ver, esa se la dejo al Rodríguez porque yo. Sin Yo, comentarios. Regio Pro, mi estimado, verás la película de Demon Slayer, el arco del castillo infinito, está chida, hasta el 12 de septiembre inicia la función, la veré, ¿qué opinan? Saludos desde México. No, pues yo no veo anime, Pues, carnal, pero pues está chido. Chingón, la verdad, eso no está mal. Saludos si has visto mi contenido, pero pues yo no sé qué hay que opinar. Pero no la veré, la verdad. No veo anime, di. No, pues, o sea, la neta no. Pero un La saludo al siguiente. Oscar Rodrigo. Ajá. A ver, Fire Dragon, vas. ¿puedes crear un mod de Attack con Titán, porfa? En, pues, la verdad no entendí muy bien, pero quién sabe. Es un anime también. ¿Ah, Ah, sí? no, pues ni idea. Attack of Titan. Yo igual casi ni veo anime. Pues no sé. No, ni idea. ¿Qué está? No, pues quién sabe, a lo mejor, tal vez. Un tal vez, un tal vez. Dice, Ajá. nueva versión del DayZ, ¿cuándo se va a crear? Uf, Me ese quién imagino sabe. que van a haber muchas cosas. Pues ahí no sé. Sí he tratado de contactar al desarrollador, pero no he tenido novedades. Aparte de eso, pues esperemos que a futuro haya novedades. Es un tema complicado en cuanto a los mods en general, pero no he visto algo novedoso en cuanto a esa versión, pues que se actualizará a futuro. Pero no es de nosotros, es de un autor chino. Ajá, chino. En efecto. Versos, A ver, Skinny. ese Skinner. Nos vamos a dividir. ¿Quién aquí? Bueno, las voy a leer porque no sé cuáles son generales, pero vamos a ver. Como a muchos me incluyo, me toca preguntar qué planeas hacer con tus mods que has dejado en a pie atrás. Bueno, rápidamente te digo, Skine, muchos se van a estar porteando poco a poco a 2.4. Esperemos todo salga bien en ese proceso. ¿Habría continuación con el API reciente? Esperemos que sí. Y si sale otro más, pues también. Digamos, el Medieval Mod puede hacer colaboración con el mod de armaduras Steel and Blood o el famoso Mod Pro que tanto lo piden. El de Medieval, ese sí tocaría verlo. Ese de hace mucho que no lo he visto. Y Mod Pro, sí lo han pedido mucho. Eso sí hay que hablarlo seriamente para ver cómo podemos levantar ese proyecto. A ver la segunda, ¿qué opina
Rodríguez, Lela, porfas. Dice, ¿qué opinas que estén sacando tools que ayuden en la creación de mods para que las personas que no saben del tema harías un video o una miniserie explicando cómo se usa y de paso fomentar el uso para que la gente sepa cómo lo inicial de cómo se crea un mod básico? Pues yo la neta de que existan las herramientas, pues la neta yo opino que está bien chido. Porque pues eso como que abre más los horizontes a que más gente cree mods y la comunidad vaya creciendo más cada vez. Por ejemplo, en lo personal yo no soy tan vergas en la programación y la neta la inteligencia sí ayuda un chingo. Entonces, por una parte yo siento que está bien para que las nuevas generaciones o nuevos integrantes que se quieren unir a la comunidad puedan hacerlo. Y los de la miniserie es para el Ricardo. Sí, bueno, pues ahí tocaría verlo, porque sí ha sido un tema delicado en cuanto a la plataforma de YouTube. No lo explico mucho porque pues no puedo para evitar cualquier cosa, pero sí de una u otra forma lo hemos retomado como la primera herramienta que fue la de ropa, y pues esperemos buscar una forma similar para fomentarla con las demás. Y la tercera, pues ya es repetir un poquito lo que comentó con Fire Dragon, pero ya vi que es del servidor de Discord. Porque ya no se ve mucha gente en Discord, lo volverías a fomentar. El servidor ha estado vulnerable a veces y no tenemos tiempo de estar 24/7 de checar o monitorear. No. Y pues para evitar eso a veces se queda un poco más privado. Y también Fire Dragon, que ha ayudado mucho en esa parte, no sé qué opina él. Yo he ayudado en la seguridad contra haters, spammers, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Luego ya haters haciendo, molestando o algo así, yo tengo que sacarlos por obvias razones o igual spammers, igual sacarlos. Ya implementé medidas de seguridad, tienen que verificarse. Por favor, respeten las reglas, no hagan hate a los demás, no molesten. Y así tendremos una comunidad más, bueno. Más bonita. Sí. Más bonita. Pues de fomentarlo esperemos a futuro. Yo creo ese tipo de acciones se hacen cuando Carlos actualiza o hay algún tipo de boom en la comunidad, pero ahorita creo que estamos bien así. Y dice, ¿qué piensas de que no haya mods interesantes? Aparte del bloqueo que no sabíamos de la comunidad, ahora solo son pocos los que hacen cosas avanzadas y los rusos están en un perfil bajo. Mira, lo de la comunidad rusa ahí sí no sé. Y mejor ni no decir nada. No accesan a las plataformas, no sé por qué ellos no accesan si sí pueden. En cuanto a los chinos, no hay un bloqueo. Ahí no hay ningún bloqueo. Hay una pregunta que habla de ese tema, pero como tal no hay algo y tampoco han sacado cosas interesantes. Pero sí, ya son cada vez menos y esperemos que a futuro o se recupere o sigan saliendo tanto modders como pues acá creaciones de calidad, porque sí es un tema pues un poco para todo un video. A ver, la última. ¿Cómo te imaginas que va a evolucionar la creación de mods en la TAM? Me refiero a últimamente cosas como el Kixmod, Fire Dragon con los componentes para criaturas y Sebas con sus cosas pros. Yo voy a responder una parte de esta pregunta y la postdata, gracias. No sé cómo puede evolucionar con el tiempo. O bueno, lo que me pasa a mí es que con un tiempo sí evoluciono mucho en esta parte de los mods, pero hay puntos donde me quedo en pausa. Yo ya había explicado las razones, no sé los demás. Y si pasa eso con todos, va a estar muy lento el desarrollo. Y ya si no pasa eso, puede ir mucho más rápido. No sé, ¿y qué opinan los demás, Rodríguez, Fire Dragon? El primero Fire. Bueno, pues gracias a la inteligencia artificial ya es posible hacer mods sin saber tanto técnico de programación. Pues ya es posible hacer mods un poco más avanzados como los chinos antes los hacían, ¿no? Ahora a nosotros nos toca hacer nuestros mejores mods. Pues de mi parte, yo siento que sí, la comunidad de LATAM sí ya avanzó muchísimo porque lo que eran, por ejemplo, del API del año hace como 2017-18, se nos hacía imposible agregar una generación de plantas, una generación de minerales y ahorita actualmente
ya hay un buen de cosas, por ejemplo los mods que ha hecho el Fire o los del Kike también, y pues la neta yo siento que sí, o todavía hay para rato lo que vendría siendo mods. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿las versiones viejas del SS2 son compatibles al día de hoy? Te voy a decir que sí, en cuanto al juego. Pero hay componentes, por así decir, gráficos o pues ya más técnicos, que dan falla o con tu celular, o que Carlos, creo que fue en el 2.3, migró la versión de Android a una más actual y causó errores para compatibilidades. En cuanto a computadora es más difícil, pero también se da. En las versiones que maneja Calus, para no decir otra palabra, es difícil, pero sí se han movido las compatibilidades. Es un tema pues, técnico que no he investigado, pero sí ha cambiado, la verdad sí. A ver, vamos a la siguiente. ¿Qué día, hora, minuto, segundos, milisegundos, server? Es difícil responder. No sé en qué día, hora, minuto, segundo, milisegundo o cualquier unidad de tiempo que conozcas crearé un servidor, pero estable no se puede, como lo comentamos en el inicio. Pero bueno, yo digo que hagamos una cooperacha de todo el grupo de Discord. Vamos cooperacha, gente, server para un host. No se crean. Para comprar un servidor. Para comprar un server 24/7. A ver, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Esa es del honorable Rodríguez. ¿Por qué te llamas RG Pro? Ni siquiera recuerdo bien la historia, solo me acuerdo que antes tenía unos nombres medio randoms relacionados a Richard o así. Y el Richard Gamer Pro era uno que tenía, no me acuerdo en qué juego, y me gustaba para el canal ya cuando lo estaba haciendo, porque no sabía si entrarle bien al Survival, porque pues no tenía mucho. Tenía una tablet viejita, no podía grabar en esa, pero sí quería cambiar el nombre, y pues tenía Richard Gamer Pro 2.0 primero, porque no me acuerdo por qué no me dejó Richard Gamer Pro, y se me hizo muy largo después, y ya después dije, pues lo voy a abreviar a ver, pues ahí como queda, y ya fue como se fue dando RG Pro 17. El 17 pues fue por el día en el que nací, no tiene más ciencia. Y después lo removí. Pero pues ahí la respuesta, Rodríguez. ¿Alguna retroalimentación que dar? Yo pensé que el 17 era porque tenías 17 años, güey. No, empecé más chico. No, pues está bien. Gracias por responder mi pregunta, a ver. No es nada. A ver. Esa se la dejo al Fire acá. Es una pregunta, pero ¿por qué el tiempo pasa tan rápido de día jugando? ¿Te refieres al juego? Pues quién sabe, creo que de igual forma la noche y el día pasan en el mismo tiempo, supongo yo. Creo que ya es más la perspectiva de la persona. Pues creo que sí. Una vez hubo unos bugs que Carlos comentó, pero sí se supone que las partidas creo que eran de 15 minutos, pero no me acuerdo. No, nunca he checado el tiempo que se hace de día y que se hace de noche en el juego. En la vida real, no sé en cuántos minutos pasa el día en el juego, ¿no? Ajá, sí es cierto. Exacto. Yo tampoco nunca me había puesto a pensar en eso. El único que he checado eso es Marcus. Pero Marcus bueno. Vayamos a la siguiente, gente. A ver qué nos traen por acá. ¿Crees que algún día el Survival vuelva a la fama que tenía hace años? Si agregan más realismo al juego. Espero que sea hace años y no hace un año. Por agregar realismo, no. Si es en cuanto a lo visual, no tanto. Pero sí se puede. Y si es a cuanto a mecánicas de los animales o cosillas así, creo que eso sí estaría muy bien de ver. Que reformaran lo actual, pero creo que sería algo pesado para Calus hacerlo. No sé qué opinan, chavos. Pues ya le hace falta un cambio bastante grande al juego.
bastante. En la parte visual sí. Para competir con la actual sí, la verdad sí. Menos cambios de texturas, eso sí déjenlos como están e iluminación, no vayan a hacer tanto con eso. Si no vaya a Pues pasar sí. como cierto juego que le cambian todas las texturas, ¿no? Ah, sí, ese juego lo detesto ya, por eso, ya ni lo juego. Pero el del 360 sí, ya saben a lo que me refiero. Sí, sí. Pues sí, sería como que reformar algo ajustable en cuanto a lo visual. Algo que mantenga lo clásico, pero que le dé un toque de fresco al juego. modernidad. Sí, Lo eso único que sí. hizo Carlos moderno fueron las interfaces, pero las antiguas también tenían un toque clásico, Estaban bien. Las del manchas, ¿te 1.29. acuerdas de las Esa- manchas que antes tenía la interfaz en el juego? Las manchitas, sí, era un- creo que ahí tengo una foto por ahí. Sí, ahí se las estaremos poniendo en el video. Vamos a la Ujú. siguiente pregunta, Sí. gente, a ver qué hay. ¿Por qué hiciste una página web para encontrar mods de Survival Craft 2? A ver, esta es una pregunta ya de las últimas, pero ahí les va. El tema de recopilarlos es un rollo muy grande. Y yo sé que en una página no puedo alojar todo. Pero tratamos de hacer eso para que sea accesible, segura y que esté a su alcance en cuanto a los que estamos aquí. No sé en otros países cómo se manejan, porque la mía está basada en Google. Otros países no manejan Google. Pero pues yo la hice para que fuera accesible. Antes teníamos una en Wix. No sé La si de se acuerda ahí, Wix. Rodríguez. Sí la he Esa ya visto está yo. descontinuada. Ese sí, ya. Tenía un contador Sí. de vistas hasta abajo, el de Wix. Sí, sí me acuerdo. Fue para checar. Pues como puedes ver, Edward, pues tenemos desde tiempos inmemorable el sitio para compartir información que ustedes quieran fija, que puedan buscar y más o menos en un buscador y encontrarla, porque a veces se pierde por ahí. Y ahí está cargado pues lo de la comunidad. Sé que faltan cosas, pero seguimos todavía en ese desarrollo. Ese desarrollo sí va para largo, el de la página. Y pues bueno, vamos a dos últimas preguntas que alcanzaron a poner. Sí son ya esas, ¿no? Sí. Esto no es. Y tenemos una que dice: ¿se puede crear un mod con muchos animales que hayan, por ejemplo, anacondas, cocodrilos, leones, etcétera, leones, jaguares, para 2.4? Sí. Saludos a Diego Andrés. Pues sí, obviamente que sí. De una forma muy masiva, pues tendríamos que trabajarlo yo y Rodrigo para que Fire Dragon, o no sé ahí cómo nos vamos a organizar, pues desarrollarlo de forma masiva. No sé qué tan conveniente sea, pero Algunos de los animales que menciono ya están en el juego. Sí. Sí, pero creo que se refiere a expandir el mismo reino animal, pues. Por ejemplo, las leonas, tal vez cachorros o cosas así. El Expand agregaba eso también. Sí, pero ahorita sabe qué fue con ese mod. Y tenemos una última pregunta. Dicen que lo mejor para el final. Hace 20 minutos, para que veas que incluimos tu pregunta. ¿Cómo buscar los mods para el SC y versiones superiores? Hay varios canales de YouTube que suben mods que no he encontrado en comunidades ni en tus páginas. Así que me da curiosidad que en otros lugares se puedan encontrar más compatibles. No puedo usar QQ, una red social china. Una sugerencia sería un grupo de WhatsApp. Eso del grupo de WhatsApp, eso sí no. Ya hemos visto casos anteriores, ¿por qué no? Y el de Telegram menos. Pero bueno, para eso tenemos la comunidad de Discord. Sé que puede estar a veces muy vigilada con la seguridad, pero esa tenemos por ahora. Y tu pregunta, pues yo lo que les digo, o trato de decirles, que cualquier cosilla ahí que vean que se les haga interesante, pues me la pueden mandar por el grupo de Discord o un privado del Discord, o cualquier forma de contacto, y pues yo puedo ver si lo podemos buscar y ver cómo hacerle, porque yo sí me he enterado de eso. Ahí Rodríguez tiene algo que complementar con algo que me había mandado de ese tema, si te acuerdas, Rodrigo. El mod que encontré todo raro de terror.
pues me mandaste como 2 canales o algo así, con varios videos de eso. Primero vi un mod que agregaba al Tony Berset, creo. Se veía bien raro. Y Bien otro, random. bien random, pero a la vez chido. Pero lo más como que rancio que me encontré fue un mod como de... No se pusieron de moda esos como que puntos PNG que te iban siguiendo por el Garry's Mod, si no me equivoco. Se llaman Era algo... Xbots. Ajá, ese, entonces como que encontré algo similar en Survivalcraft, ahí le voy a poner un clip al tantito para que vean. Y ese yo nunca lo había visto en lo personal, y pues a lo que yo creo es que pues alguien que sepa hacerlo, pues, y que no tiene como que este contacto con nosotros, pues simplemente lo sube a YouTube. Y pues así como tal vez esa persona ha de ver un buen. Sí, a veces no nos comparten forma de obtenerlos, y pues es ahí donde nos quedamos cortos. Y ya en cuanto a QQ, esa red social, también es un poco difícil la navegación ahí, pero en sí no ha habido más allá contenido en la comunidad china, a menos que tengas algún aporte que darnos, puede ser por Discord o por comentarios en el canal. De repente sí los checo bien cuando son así, pues para ver qué podemos traerles a ustedes. Pues bueno, gente, estas son todas las preguntas por hoy. Quien llegó hasta el final, comente Fire Deidad o Richard Pro o Viva México, yo qué sé. Que viva Pero México. bueno, vamos a... Actualice el ¿Mande? MX Mods. Estaría bueno. No, ese Actualice Rodríguez el no MX quiere. Mod. Yo estoy como el mod pro también, el Ricardo. Mira nomás. Vaya. Pero bueno, Pues a ver, yo de conclusión les dejo, gente, que próximamente en un año más, o ver cuando hacemos otra edición de esta, a ver cómo le va esta. Y esperemos hayamos respondido todas sus preguntas, porque muchas fomentan lo que está ocurriendo con la comunidad, que ha estado un poco baja, por así decir. No sé si tengan que agregar alguna conclusión, mis estimados amigos Fire y Rodrigo. No, pues yo quiero decir que un saludo a la banda y que ahí vamos a regresar pronto con el Richard y el Firedeidad. Y el Fire. Pues nada, que estén bien. No tengo algo que decir. Pues bueno, gente, ya oyeron, espero les haya gustado esta edición, que está más larga que la anterior, sí o sí. Pero pues bueno, yo soy Richard, me despido hasta la próxima. Y si no les respondo preguntas es porque aquí ya les respondí varias, no se crean, pero bueno, pues nos vemos a la próxima, gente. Chao.